Ahora pasaremos a otra pregunta dirigida hacia la magistrada Ceci, y va en este sentido. ¿Cómo valoran la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al análisis de una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal? Gracias, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, Rubén, también por estar aquí y por habernos invitado. Al contrario, gracias a usted. Pues es una sentencia muy esperada y muy interesante, porque finalmente viene aquí a dar respuesta a un problema que se suscitó entre varias instituciones relacionadas con la fuerza que tienen las resoluciones de los juicios de amparo. Sobre todo eso, porque al final de cuentas el cuestionamiento iba con relación a la legitimación que tenían los jueces para emitir este tipo de determinaciones. Entonces, el hecho de que la Corte se haya pronunciado con respecto a eso, pienso yo, trató de volver a encarrilar el sistema jurídico a los cauces a los que estábamos acostumbrados y que son los que constitucionalmente proceden, Claro. Que es las resoluciones emitidas por los jueces de distrito tienen una fuerza y esa fuerza es importante y además tiene que ver con el Estado de Derecho. Entonces, haber nosotros visto desde meses antes cómo se emitían determinaciones en juicios de amparo por parte de jueces de distrito y eran ignoradas por parte de las autoridades que estaban obligadas a acatarlas. Y además, esas autoridades eran exhortadas a su vez por otras autoridades para no acatar esas determinaciones. Pues era un panorama que jamás en la vida se nos había presentado. Por lo general, en el orden jurídico, las resoluciones de los jueces se respetaban. O sea, el juez emitía una resolución y era una resolución obligatoria y traía consecuencias y consecuencias graves. Entonces, no se daba el caso de que las autoridades con esa ligereza tomaran esa determinación de no acatar resoluciones. Vulnerando el Estado de Derecho. Sí, no se daba. O sea, al final de cuentas, los juicios de amparo tienen que ver con protección de derechos. Entonces, es un juicio importantísimo para los ciudadanos porque les daba una garantía de que si una autoridad estaba afectándolos en algún derecho, pues ellos podían acudir ante un juez y si el juez decía que ese acto tenía que pararse, pues entonces el ciudadano tenía la plena certeza de que ese acto se tenía que parar. En lo que finalmente se decidía si el acto estaba bien o estaba mal y debía seguir o no debía seguir. Entonces, cuando sucede esta panorámica, donde se emiten resoluciones, donde se dan órdenes al Poder Legislativo, en este caso al Instituto Nacional Electoral, de que dejen de hacer actos y ellos dicen no, porque me parece que tu resolución no me obliga, no tienes facultades para hacerlo, es un cuestionamiento grave al Estado de Derecho y un desquebrajamiento, que finalmente fue lo que la Corte analizó en esta resolución que para mí es emblemática desde la perspectiva de lo que vino a ser el recuento de cómo poco a poco se fue resquebrajando el Estado de Derecho, porque finalmente en el proyecto que circuló y que fue conocido y que finalmente una parte importante fue se le dio lectura en el propio pleno de la Corte, hablaba de eso, de cómo es que poco a poco las resoluciones iban perdiendo su fuerza a base precisamente de acciones reiteradas por parte de las autoridades obligadas a acatarlas, reacias precisamente a hacerlo. Entonces la resolución era muy esperada, sobre todo pienso yo por los integrantes del Poder Judicial, los que estamos en la función, por parte de los abogados, porque todos los días se emiten resoluciones en los juicios de amparo y lo que se espera siempre es que se cumplan. Entonces, saber que hay esa posibilidad o abrir esa posibilidad a que una autoridad pueda decidir si la toma en cuenta o no la toma en cuenta o si se va, digamos, a sujetar a lo que se le está ordenando en la resolución, pues algo muy trascendente a nivel nacional. No solamente para el tema específico de lo que era materia de impugnación en este caso, que era la reforma constitucional, sino en general para la vida jurídica del país. En específico respecto a las suspensiones, que nada más se deslegitimó la actividad jurisdiccional sin que se le informara a la sociedad de que existían al alcance de las autoridades inconformes pues recursos que pudieron haber hecho valer en su momento y no nada más descalificar esos efectos de suspensiones en específico. Y desgraciadamente cuando desde la mañanera se exhorta a las autoridades responsables a no dar cumplimiento a esas resoluciones, en lugar de hacer eso, pues sabes que si estás inconforme con una resolución de un juez de distrito, pues tienes mecanismos de impugnación a tu alcance, aunque seas autoridad responsable, y que los hagas valer y encauzar el Estado de Derecho. Y no, como usted bien lo menciona, no descabrajarlo. Claro, porque es parte del orden.
Claro. O sea, todo tiene un orden. Y aquí finalmente las resoluciones se basan en la propia Constitución. O sea, la propia Constitución le da facultades a los jueces de distrito para emitir este tipo de resoluciones en los juicios de amparo. Y además señala cuál es la trascendencia de las mismas. Entonces, desconocer su fuerza por opiniones subjetivas por parte de las propias autoridades a las que están siendo cuestionados esos actos, pues es un impensable en el mundo jurídico. Más porque en vez de impugnarlas, lo que hicieron fue desconocerlas.